Y bueno, voy a empezar con el plano de Reboot, que es bastante más divertido además. Bueno, pues que creo que es un buen punto de entrada para que veamos el ejemplo. Bueno, aquí tenemos este plano de este muchacho. La idea es hacerle explotar una piruleta que lleva en la mano, justamente en el momento en el que, pues eso, cuando ocurre la explosión, pues le hicimos que le impactara un compresor de aire para que se le moviera el pelo y demás. Y bueno, aquí está el plano de la piruleta, que se rodó en alta velocidad precisamente porque en los cromas tratamos de evitar que haya demasiado desenfoque de movimiento. Como esta es una explosión tremendamente violenta, bueno, pues ya tenéis el resultado. Entonces hay varios handicaps en este plano. El primero, evidentemente, es el soporte, ese rig que lleva la piruleta. Habrá que deshacerse de él en alguna parte de la postproducción. Las marcas de track, que no sé si tenían mucho sentido en este caso, porque bueno, la explosión ocurre donde ocurre, no es un traveling, no estamos haciendo ningún tipo de movimiento de cámara. Pues es la primera tarea que vamos a tener que realizar, es borrarlas o eliminarlas. Y luego, por último, tenemos que hacer sincronizar, claro, digamos la explosión con el momento en el que el muchacho se le mueve el pelo. Esto lo vamos a hacer todo en principio en Fusion. Voy a enseñaros una técnica. Y luego la parte más importante a la hora de empezar el proyecto es que el plano del muchacho, que es el que va a determinar el tamaño, digamos, de la composición, es un 2048 x 1080, es el estándar del DCI, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto porque fijaros, el plano de la piruleta es un poquito más alto, es 1152. Y hay una cosa que comenté importante en el ejercicio de tracking, aquellos que hayáis visto la parte de tracking, y es que en principio todo esto debe coincidir para evitar problemas en el futuro. Entonces os voy a poner otra vez el mismo ejemplo para que entendamos cómo podemos acceder a toda la información que tiene este plano para poder hacer reencuadres y cosas así, no tener problemas con los tamaños o que haya cosas que queden fuera del encuadre o aforen. El primer paso, evidentemente, es añadir los materiales al proyecto. Voy a añadir primero el del niño para que DaVinci me pregunte si quiero cambiar el frame rate. Evidentemente le voy a decir que sí, quiero que el frame rate sea 2397, que es el del plano, no los 24 que vienen en el proyecto por defecto. Y después, con total seguridad, puedo añadir el siguiente, el piruleta. Pero voy a entrar en los Project Settings para justamente configurar lo que os decía. Voy a decirle aquí que quiero trabajar en el estándar de TCI, que es 2048 x 1080, aquí lo tenemos. Y ya de paso voy a activar la gestión de color. No es importante en este caso en cuanto al origen, porque realmente yo no sé cuál es el origen del material. Podría intentar probar diferentes espacios de color en el plano, pero para evitar problemas voy a dejarlo que lo interprete tal como está en Rec 709 sin, y luego decido hacer una corrección de color en la parte de color, ¿no? De la pestaña de color. Si voy a activar la gestión de color en este caso, voy a decirle que es simplemente para SDR, no voy a utilizar ninguno de los settings adicionales, voy a guardarlo. No va a haber ningún tipo de cambio en lo que es el material, salvo en el tamaño de interpretación. Y el primer paso pues es generar un timeline, lo voy a hacer con el botón derecho sobre el plano del niño, ahí lo tenemos. Y lo voy a llamar Reboot porque este forma parte de un plano, de un spot de Reboot que os enseñaré al final de la clase. Bueno, pues nada, creamos el plano en la línea de tiempos, vamos a verlo. Ahí lo lanzamos, lo vamos a dejar completo, ahí lo tenemos. Y bueno, digamos que hay dos maneras de llevarse el material a Fusion. La primera sería preparar, digamos, la sincronización de los elementos aquí. Pues yo podría arrastrar aquí la piruleta, ver en qué momento ocurre la explosión para tratar de sincronizarlo. Voy a crear marcas en los clips. Voy a desactivar la capa de arriba para que lo veamos. Entonces en el primer frame en el que vea que se le mueve el pelo, por ejemplo, no, se supone que es ese, pero voy a hacerlo en este, que es un poquito más tarde. Voy a crear una marca simplemente pulsando la tecla M. Vale, este plano está grabado en alta velocidad, por lo tanto lo primero que habré que hacer es con las teclas Control R o Comando R acceder a los controles de RTime. Habría que decirle que estuviera acelerado al doble de velocidad. Lo ponemos al 50% para que esté acelerado, o sea, al 200%, digamos, aceleración. Y bueno, habría que localizar el mismo punto de la explosión para intentar sincronizarlo con el muchacho. Voy a ir frame a frame, se supone que es este. Marcaríamos el punto de entrada. Y bueno, pues nada, recortamos un poquito de la salida, ahora los encajo, que ahí los tenemos. Y ya podríamos crear, voy a pulsar comando R para desactivar la curva de RTime, podríamos crear con el botón derecho lo del Fusion Clip. La ventaja de utilizar este sistema es que ya prepara, cuando entremos en Fusion, la composición de las dos capas. Ya tenemos el Media In 1, que es el background, el Media In 2, que es la capa que está por encima. Pero el problema que tengo haciendo esto, mirar, es que si pulso la tecla número 1 para mandar este plano al visor número 1, en realidad me da igual mandarlo al número 2,
es que el material tiene de tamaño 2048 por 1080. Eso significa que si en el nodo Merge yo decido mover este plano un poco más abajo, la información extra que había por encima ha desaparecido. Entonces generalmente no conviene hacerlo así, es mucho más sensato arrastrar el material desde el media pool para poder acceder a los 1152 píxeles de altura que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente sería el mismo proceso que he hecho hasta ahora. Sería simplemente llevar el clip del niño y no preparar el material hasta que vayamos a Fusion. Es decir, dejamos simplemente aquí la base y lo que hacemos es entrar en Fusion para hacer la composición. Pues eso es lo que voy a hacer. No voy a utilizar la otra técnica. La otra técnica, si los materiales hubieran tenido el mismo tamaño, no habría supuesto mucho problema. Voy a arrastrarlos aquí abajo para hacer un poquito de hueco. Y vamos a empezar por lo de siempre, por ordenar esto. Voy a decirle que quiero que se queden pegados los nodos al grid para, ¿veis? Ahí está, para que no se descoloque. Y este mediain, con botón derecho, pulsando la tecla F2, voy a renombrarlo para saber que este es el niño. Y el siguiente paso sería arrastrar la piruleta encima. Entonces simplemente la voy a colocar ahí arriba, voy a pulsar el número 1 para que veáis la diferencia con respecto a lo de antes. Si yo hago este visor un poquito más pequeño, ahí veo que me está respetando el tamaño del plano original. Pero esto también puede generar un pequeño desfase en los tracks, es decir, si yo quisiera que esta piruleta se moviera igual que el palo de la piruleta original, como no tiene exactamente el mismo tamaño y las, digamos, coordenadas de Fusion van entre 0 y 1, puede que hubiera un desfase. De alguna manera voy a tener que decirle a DaVinci, en este caso a Fusion, en algún momento, que el tamaño que tenga, que es 2048 por 1080, que es el tamaño de la línea de tiempos. Bueno, realmente el nodo más importante para hacer eso, para decirle quiero que tenga el mismo tamaño y que el track quede perfecto y que quede perfectamente encajado, es un nodo, pulsamos mayúsculas y barra espaciadora, que se llama crop. Este nodo tiene varias funcionalidades, pero la primera justamente es esta. Si yo ahora lanzo este crop al visor 1, lo que veo es que me ha encajado en pantalla, digamos, no en pantalla, sino en el tamaño de la composición, el material de origen. Entonces ahora, como ambos clips, media in, que lo voy a renombrar, vamos a llamarlo piruleta. Vale, como ahora tiene exactamente el mismo tamaño que el boy, no voy a tener problema a la hora de utilizar las herramientas de tracking. Todo va a estar exactamente en la misma posición y ese tipo de cosas, ¿vale?